Hola, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que están aquí acompañándonos en este streaming en vivo. Hoy voy a compartirles la palabra. Sé que tuvimos el servicio en la mañana y por asuntos de una junta especial que tuvimos de trabajo ministerial, decidimos tener para hoy a las 7 de la noche el streaming en vivo. Y bueno, vengo aquí en vivo y en directo y a todo color, ¿verdad? A que compartamos juntos la palabra de Dios. Y pues vamos a comenzar en esta noche. Yo soy Miguel Ángel Chamorro, pastor de la iglesia Calvary Fortaleza en la ciudad de Querétaro, México. Y me da muchísimo gusto saludarte y que estemos juntos aquí para compartir un tiempo en la palabra de Dios. Quiero animarte a que compartas ahí en tus redes sociales el link de lo que estamos ahorita transmitiendo y de esa manera pues estemos juntos, ¿verdad? Compartiendo y potenciando que llegue a más personas esta transmisión. Y hoy tenemos un tema que queremos reflexionar muy interesante, basado en la primera epístola de Pedro, que se llama No te conformes con menos. Así que me voy a dejar de distraer ya aquí con mi red social. Estaba yo checando aquí cuántos estamos conectados. Qué bueno que están conectados. Y hoy quiero compartirte la palabra del Señor con este tema, no te conformes con menos. Recuerden que estamos teniendo una serie que se titula Maravillosa Gracia, basada en la primera epístola de Pedro. Y hoy vamos a tener la tercera prédica de este tema que espero que esté siendo de bendición a tu vida. Así que vamos a comenzar de una vez con este tema, no te conformes con más. Quiero platicarte una historia. Nick era un joven de 18 años. Era apuesto, sensible, con excelentes cualidades para los deportes. Aparte, era un chico muy inteligente. Incluso estaba en la edad de seleccionar universidad e hizo en 6 universidades el examen de admisión. ¿Y qué crees? En las 6 universidades quedó ahí aceptado. Pero justo Nick, en esta etapa tan crucial de su vida, cuando en su futuro se veía algo muy prometedor, empezó a escuchar diversas voces que lo confundieron, que lo extraviaron, que lo llevaron a tomar decisiones incorrectas. Y él comenzó con un poco de marihuana y algo de alcohol. ¿Cuál era el problema? Todo mundo lo hace. Es inofensivo, le decían sus compañeros y amigos. Una droga muy adictiva. Nick sabía que lo que estaba haciendo destruía su propia vida, su futuro y a su familia. Sus sueños y su futuro se estaban haciendo pedazos delante de sus propios ojos. Pero Nick descubrió una realidad. Estaba atrapado. No podía salir. Aún con la ayuda de sus padres y de profesionales en la rehabilitación de las drogas, Nick tuvo que vivir la dolorosa realidad de que estaba atrapado en esas garras de las drogas y parecía que salir era imposible. La vida de Nick daba para muchísimo más, hermanos, amigos, pero al dejarse engañar por una gran mentira, por estar escuchando diversas voces, él cedió el control de sus pensamientos, de su corazón, y esto lo llevó a tomar malas decisiones que están destruyendo su vida. Nick se tuvo que conformar con mucho menos de lo que pudo llegar a ser. Esta historia de Nick está en una película que te recomiendo ver, se llama Beautiful Boy y justo trata esta temática. No es una película cristiana, pero realmente el mensaje es muy bueno, porque hace ver la cruda realidad de la lucha que muchos tienen contra este tema de las drogas. Lamentablemente la historia de Nick se repite en la vida de muchas personas.
vidas preciosas, con un gran futuro, con mucho potencial, y que lamentablemente se han tenido que conformar con mucho menos por las malas decisiones que tomaron. Empezaron a escuchar diversas voces, se dieron el control de su mente y de su corazón a esas voces y quedaron atrapados. Y esa realidad los lastimó, los hirió, sus sueños estuvieron estropeados y sus vidas quedaron rotas. Quiero decirte que Dios nos llama a mucho más de lo que ahora tenemos. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos con las manos vacías. Pero su gracia nos ha llenado de las riquezas de Cristo en nuestras vidas. Su gracia es suficiente para llevarnos a su gloria, para poder experimentar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria las cosas que van ocurriendo en nuestra vida. Pedro nos anima, hermanos, en este pasaje que vamos a reflexionar el día de hoy, a que no nos conformemos con menos. Dios tiene mucho más para ti y para mí que lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y quiero decirte que muchas veces por estar escuchando otras voces nos confundimos, cedemos el control de nuestra mente, de nuestro corazón, tomamos malas decisiones y eso impide que tú y yo podamos experimentar plenitud de vida en Cristo Jesús. Quiero animarte a que abras tu Biblia, por favor, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Y hoy vamos a leer de los versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 17. Puedes leerlo en tu Biblia o aquí también lo tenemos en la pantalla. Dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira, es muy interesante lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este pasaje, y mi deseo y mi oración es que pueda ser de ánimo y de desafío para tu vida. Lo primero que nos está diciendo Pedro es que para no conformarnos con menos de lo que Dios ha planeado para ti y para mí, debemos tener el enfoque correcto en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira lo que dice ahí en la segunda frase del versículo 13. Dice: esperad por completo en la gracia que será revelada cuando venga Jesucristo, cuando Jesucristo será revelado. Y eso es algo, la verdad, muy asombroso, muy interesante, hermanos. Porque lo que Pedro nos está diciendo es que nuestra mente y nuestro corazón tiene que tener el enfoque correcto en nuestras vidas. Y mira, todo el mundo pone su esperanza en algo. Piensa por un momento en ti. ¿En qué o en quién estás poniendo tu esperanza hoy? Muchos ponen su esperanza en que son jóvenes, otros ponen su esperanza en su desarrollo profesional, otros ponen su esperanza en el mundo de los negocios y el dinero que están haciendo. Otros ponen su esperanza en que tienen buena salud y están haciendo deporte y cuidándose para ser saludables. Algunas más ponen su esperanza en sus capacidades o en las personas que conocen. Todo mundo tiene un lugar donde ponen su esperanza, pero quiero decirte que nosotros como creyentes debemos poner nuestra esperanza en la herencia gloriosa y en la salvación que será revelada cuando Cristo venga en su gloria, cuando Él sea manifestado.
Lo que ahora tú y yo somos y tenemos, esa herencia y esa salvación que se nos ha prometido, se nos ha otorgado única y exclusivamente por la gracia de Dios. No hay algo que nosotros podamos hacer, un mérito que podamos tener para que esa salvación y esa herencia se nos dé, sino solo por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pedro entonces nos está diciendo, pongan toda su esperanza en la gracia de Dios que va a ser revelada de manera completa, de manera cabal, cuando Cristo sea manifestado. Pedro nos dice entonces que para poder tener el enfoque correcto, debemos poner nuestra esperanza en esa gracia. Y fíjate la primera frase del versículo 13, dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esa es como una frase muy coloquial de su tiempo, porque las personas usaban un cinto para poder fajarse las ropas, en especial el soldado romano. Tú recordarás cuando estudiamos la armadura, ahí se habla de un cinto de la verdad y ese cinto servía para poder fajar la ropa, para poder darle como fortaleza, como darle acomodo bien al soldado o a la persona que estaba ciñéndose. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo es pónganse pilas, sean inteligentes, trabajen con sus pensamientos, con sus motivaciones. Porque mira, lo que piensas determina lo que tú haces. Los pensamientos que estamos diario a diario ahí teniendo en nuestra mente o que nos están llegando a nuestra mente, tarde o temprano van a formar o van a dirigir nuestros sentimientos y nuestras acciones. Imagina por un momento que tú vives en una ciudad llena de personas pesimistas, negativas y destructivas. Cada vez que hablas con ellos, cada vez que te los encuentras en la calle, que vas a la tienda, al súper, cada vez que interactúas con ellos, lo único que escuchas es pesimismo, negativismo y palabras destructivas. Mira, quiero decirte que si tú no pones intencionalmente en tu mente otros pensamientos, tarde o temprano vas a ser como ellos. Y vas a comenzar a tener en tu mente y en tu corazón pensamientos y actitudes y acciones pesimistas, negativas y destructivas. Y de esa manera, poco a poco nos volveremos como uno de ellos. Si caminas en tinieblas en tu mente y te dejas guiar, habrá tinieblas en tu vida cotidiana. Si caminas en la luz en tu mente y en tu corazón, caminarás en la luz en tu vida real, en tu vida cotidiana. Y es que hay muchas voces todos los días tratando de guiar tu corazón. Y esas voces quieren llevarte lejos de Dios y quieren que te pierdas de las buenas cosas que Él ha preparado en la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso tú y yo debemos ser inteligentes y de esa manera, mirar, ¿verdad? ¿Por qué camino estamos andando? ¿Qué voces estamos escuchando? Y permitir escuchar la voz de Dios en su palabra y de esa manera, fíjate bien, no ceder el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira qué interesante. Por eso tú debes preguntarte qué voces estás escuchando en este tiempo. ¿Qué es lo que guía hoy tu vida? ¿A quién le estás cediendo el control de tu corazón? ¿A las voces de este mundo o estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra? Si tú quieres experimentar la nueva vida que Dios tiene para ti, necesitas oír con atención la voz de Dios y dejarte guiar por Él. Luego, aquí mismo en el versículo 7 dice que nos ciñamos el lomo de nuestro entendimiento y luego nos dice que seamos sobrios, sed sobrios. Para tener el enfoque correcto, dice Pedro, necesitamos ser sobrios. Déjame decirlo en otras palabras, no te aloques.
tómalo con calma. Ten dominio propio, no te dejes llevar tan fácilmente por tanta información que te llega. Sé inteligente y aprende y pídele a Dios discernimiento para entender qué cosas te llevan cerca de Dios y a experimentar la nueva vida que Él tiene para nosotros y qué cosas te están llevando lejos de Dios y que te van a llevar por un camino quizá que es atractivo, pero al final, como leímos en el proverbio, es un camino de muerte. Mira, hace algunos años, si me puedes poner la imagen, tuve la oportunidad con mi familia de ir un día a una playa y por ahí pudimos ir a pescar en un tour, ya sabes, de esos tours que venden, ¿no? Y era nuestra primera vez de ir a pescar ahí al mar abierto y fue una buena experiencia, bueno, por lo menos para mí y creo que para mi hija Suri, porque me acuerdo que mi esposita y mi hija, la más chica, se durmieron de tan emocionante que era la aventura de ir a pescar. Estaban cansados, tú sabes. Pero mira, lo interesante de este proceso de pesca es que uno no sabe y estaba yo pensando cuáles eran los mejores peces que se debían poner en el anzuelo para que el pescador pudiera atrapar un buen pez. Y al principio yo ahí como, uno siempre es como sabelo todo de repente, ¿no? Y yo ahí estaba platicando con el guía y yo le dije, deberíamos poner aquel pez y lo puso en el anzuelo. La cosa es que con ese pez no agarramos nada. Y de repente él sacó de sus pertenencias una cosa que parecía como un pequeño pulpo de diversos colores. Y me pareció muy interesante, se llamaba un turricán, que es como un señuelo para los peces, que es muy colorido, tiene como pequeños brazos que se van moviendo en el agua, pero el asunto es que es de plástico, no es algo real, no es algo que pueda comer el pez. Sin embargo, él me dijo, el hombre que nos estaba enseñando a pescar, nos dijo, la clave es esta, llamar la atención del pez para que se acerque dorado como de unos 60, 70 centímetros de largo. Y al principio el pez cayó ahí en la lanchita y todos nos quedamos mirando ahí y se quedó quieto el pez. E incluso recuerdo que mi hija mayor dijo, creo que es de plástico el pez, papá. Ella era chica todavía. Y le dije, no, ¿cómo crees? Es de veras, acércate para tocarlo. Y entonces el pez se empezó a mover ahí. Y bueno, ¿por qué te platico esto? Porque el mundo te va a poner cosas sumamente llamativas para que... El pez que nosotros pescamos, su suerte estuvo en nuestro estómago porque después lo preparamos en varias maneras ricas para poderlo comer. Te platico esto porque quiero dejar contigo esta ilustración por lo siguiente. El mundo siempre te va a poner cosas atractivas. Realmente van a llamar tu atención. Pero como dice el proverbio, su final es camino de muerte. Y cuando menos te des cuenta, ese futuro prometedor, esos sueños que tienes, quizá caigan hechos pedazos y no te des cuenta que fuiste engañado por un señuelo atractivo que era vil y miserablemente algo de plástico que no tenía ningún valor. Mira, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena. Y cuando uno es joven, uno piensa que sus papás o están tontos, o están muy anticuados, o no saben ellos lo que es vivir la vida. Y quiero decirte que la vida y el tiempo se va encargando de darte dosis de ubicación para cada uno de nosotros. Con los años vamos descubriendo que muchas cosas de las que nos advertían nuestros padres y de los que nos advertía la palabra resultaron ser verdad. El problema ¿cuál es? Que por no ser inteligentes y no tener el enfoque correcto, terminamos viendo nuestros sueños haciéndose pedazos, terminamos lastimados, terminamos lastimando a otros que están a nuestro alrededor y terminamos con nuestras vidas rotas y quebrantadas. Pero hay esperanza. Dios quiere restaurar tu vida. Y es a través del Evangelio que podemos tener la esperanza de ver a Dios obrar en nosotros
y tener una restauración en Él, aun cuando hayamos metido la pata y estemos con nuestras vidas quebrantadas. Ahora vamos al versículo 14, por favor. Mira lo que dice la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para no conformarnos con menos es tener el enfoque adecuado. Ahora, el versículo 14 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa no conformarse? Significa no tomar el molde, no vivir según el patrón de las cosas que habías vivido en tu vida anterior. Mira, si tú eres cristiano, debes identificar claramente en tu vida un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque eso es la vida cristiana, una transformación, un cambio, un parteaguas en tu vida. Quizá naciste en la iglesia y quizá tú no tengas un super mega testimonio, porque a veces pensamos que los buenos testimonios solamente son los de gente muy quebrantada que el Señor ha restaurado. Pero aunque tú hayas nacido en la iglesia y tus padres te hayan llevado a la iglesia, tú debes tener tu propia experiencia de salvación, tu propio encuentro con Jesús. Y de esa manera identificar cuándo fue que la fe de tus padres dejó de ser la fe de tus papás y la hiciste tu propia fe. Cuando Jesús era el Dios de tus padres y cuando hiciste a Jesús tu propio Señor y Salvador. Eso es muy importante. Entonces, no debemos conformarnos a ese patrón de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Conformarnos a los deseos que antes teníamos, hermanos, nos llevará a vivir en una profunda insatisfacción. Mira, a lo largo de los años que Dios me ha permitido servir en la congregación y en distintos ministerios, he conocido personas que se identifican como cristianos que viven con una profunda insatisfacción en su fe. Y empiezan nuevamente a volver a conformarse a los hábitos que antes tenían. Y ¿sabes qué descubren? Que también ahí tienen insatisfacción. De hecho, la mayoría de nosotros venimos a Cristo porque ya habíamos probado muchísimas cosas de esas atractivas que te ofrece el mundo y habíamos descubierto lo que dice la palabra. Su final es camino de muerte, es calamidad, es insatisfacción. Venimos a Cristo, pero si nosotros viniendo a Cristo no nos entregamos completamente a Jesús, es decir, no cedemos el control de nuestra mente y de nuestro corazón y estamos siendo transformados en nuestra mente para no conformarnos a esos deseos, quiero decirte que tu experiencia cristiana va a ser mediocre y poco satisfactoria. Si esa es tu experiencia, mi querido hermano y hermana, quiero animarte a que hoy tengas el enfoque correcto y tengas tu esperanza completa en la gracia de Dios, te ciñas bien en tu entendimiento, no te aloques, sé sobrio y mira, no te conformes con esos deseos que tenías antes de conocer a Cristo. Mira, pasa como en el antiguo Israel. Ellos eran esclavos viles, maltratados, oprimidos por el pueblo egipcio. Y cuando salieron libres de Egipto y anduvieron caminando por el desierto, si tú has leído las historias del Antiguo Testamento, recordarás que en un momento ellos dijeron, ay, cómo recordamos y deseamos los puerros y las cebollas y los pescados que comíamos en Egipto. Hermanos, eran esclavos, estaban oprimidos, su vida no valía nada en ese lugar. Sin embargo, cuando hay insatisfacción en nuestro corazón, hermanos, no logramos tener contentamiento ni en lo que estamos experimentando en nuestra vida, volver atrás a esa vida de la cual el Señor nos sacó. Mira, si tu experiencia como cristiano es de insatisfacción,
yo te animaría a evaluar si estás viviendo de manera real y muy clara en tu vida 4 cosas que son básicas para la experiencia de todo cristiano. Número 1, conéctate con Dios a través de su palabra. Eso es fundamental. Ahorita vamos a ver por qué. Mira, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira, si tú eres cristiano y quieres comenzar a experimentar una vida cristiana plena, lo primero que tienes que hacer es conectarte con Dios a través de la palabra. La palabra de Dios te va a quitar un montón de virus, de basura, de una cosmovisión que formó el mundo en ti, que es atea, que es contra Dios. Y muchas veces esas son las voces que estás escuchando y que te impiden caminar con Dios. La segunda cosa que debes de hacer es conectarte con Dios a través de la oración. Hermanos, la oración para el creyente es como respirar, es oxígeno para el alma. Necesitas entonces conectarte con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Pero hay más cosas para tener una experiencia plena de fe en Cristo Jesús. Él las estableció en su palabra. La tercera cosa es conectarte con tu prójimo en la comunidad de la iglesia. Hermanos, Dios estableció su iglesia. La iglesia está en el corazón de Dios. Él la está edificando. Y ha sido su voluntad que todo creyente forme parte de una comunidad de fe que llamamos iglesia. Mira, hoy en este tiempo hay muchísimas personas que se identifican como cristianos, que leen la Biblia de cuando en cuando, que oran de cuando en cuando, pero desprecian la iglesia de Dios y no se congregan porque ahí está lleno de hipócritas. Y mira, hay gente pecadora en la iglesia. Porque la iglesia es un lugar donde hay pecadores que están siendo restaurados por el Señor. Y si en tu experiencia cristiana ha habido personas cristianas que te han fallado, que te han ofendido, que te han lastimado, quiero decirte que Dios quiere que tú puedas experimentar perdón, puedas experimentar restauración y que recuerdes una cosa. Seguramente tú también le has fallado, has lastimado la fe de otros. Porque somos pecadores y nos fallamos unos a otros. Yo te he fallado seguramente, así como tú también me has fallado a mí de alguna manera. Por eso la fe cristiana y el compañerismo cristiano es esencial para que tú puedas crecer de manera integral en tu fe. Si no te estás congregando porque estás cuidándote de la pandemia, te mando un abrazo y deseo que Dios esté bendiciendo tu vida y te siga guardando. Te apoyamos, estamos contigo, estamos orando por ti. Pero si tú has dejado de ir a la iglesia porque te gusta estar en shorts los domingos en la mañana, yo te digo una cosa, en iglesias como el Calvary Fortaleza y en otras Calvarys del país, ve en shorts a la iglesia, no me importa cómo vayas vestido, no me importa que vayas despeinado, no me importa, lo que me importa es que escuches la palabra de Cristo y que la palabra de Cristo transforme tu vida, tu mente y tu corazón. Cuando Dios haga esta transformación, ya el Señor te mostrará si vas de shorts, si vas de pants, si vas de tacuche, ¿verdad? Ahí con corbata. Pero mira, lo importante tengas como parte de tu experiencia de fe,
compartirle a Jesús a otras personas. Tú y yo somos luz del mundo, somos sal de la tierra. El Señor nos ha puesto por embajadores de Cristo aquí en la tierra. Vamos a hablar un poco más de eso. Pero quiero decirte que entonces, si no tienes el enfoque adecuado, si no estás entendiendo que Dios quiere que no te conformes, si no estás poniendo bien tu mirada en el arco, quiero decirte que no lo vas a lograr. Mira, uno de los deportes que a mí me ha llamado la atención en los Juegos Olímpicos de los últimos años ha sido el tiro con arco. En primer lugar, porque ha habido mexicanas y mexicanos, más chicas que chicos, muy destacados en este deporte. Y a mí como ingeniero me gusta porque es un deporte donde la habilidad está sí en las manos, sí en la agudeza visual, pero también en la comprensión del fenómeno físico de cómo la gravedad afecta a la flecha, cómo el viento afecta a la flecha. Y mira, como ves en la imagen, ¿no? Tensan el arco, toman el arco en sus manos firmemente, toman la flecha adecuada, tensan la flecha, ¿verdad? Ponen su mirada en el blanco sin apartarle. Cualquier distracción que ellos tengan va a implicar que no den en el blanco. Incluso con la mirada bien puesta en el blanco, deben estar pensando en el viento, en la distancia, en la inclinación que le van a dar al arco para que puedan dar exactamente ahí en el blanco. Quiero decirte que la vida cristiana también es así. Debemos dar en el blanco. Y muchas veces estamos tan distraídos en nuestra vida cristiana por las voces ajenas que estamos oyendo y no logramos dar en el blanco. Vamos al versículo 15, por favor, ahí en nuestra Biblia, y también lo puedes ver aquí en la pantalla que tengo a un lado. Dice el Señor, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, la verdad es que creo que tenemos un concepto pobre o quizá distorsionado de lo que es ser santo. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra santo? Piénsalo ahí contigo, platícalo con el que esté a tu lado, si es que estás viendo esta transmisión en vivo con alguien a tu lado. ¿Qué viene a tu mente? Y mira, seguramente te acuerdas de unas de esas imágenes que en la religión tradicional venerábamos. O piensas en alguien vestido de blanco, o alguien súper bien portado que, como decimos, no mata ni una mosca ni quiebra un plato. Pero quiero decirte que eso es un concepto un poco distorsionado de lo que es la santidad. Dios es santo. Ese es el atributo que envuelve todos los demás atributos de su carácter. Cuando Isaías en el capítulo 6 de su libro nos narra una visión que él tuvo del trono de Dios, tú recordarás que ahí había querubines poderosos alados que decían, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y hermanos, Dios se revela como un Dios que es 3 veces santo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos en este pasaje? Ser santos, hermanos, significa ser apartados para Dios y sus propósitos. Pero déjame tratártelo de decir en palabras más sencillas. Dios nos tomó del montón para que no seamos más del montón. Dios nos ha llamado de entre el montón para no ser más del montón, sino que experimentemos y reflejemos las riquezas de su gracia. Pensar en la santidad solo en términos de que debo portarme bien, debo tener una conducta intachable, es que los demás vean que soy una buena persona, quiero decirte que no has comprendido lo que es la santidad.
Y el problema de tener una comprensión errada de la santidad es que podemos caer en esa actitud farisaica de sentirnos mejor que los demás. ¿Qué hacían los fariseos? Recuerda, ¿qué hacían los... ¿Tienen un borrador o algo que me puedan prestar? ¿Qué hacían los fariseos? Mira, los fariseos hacían lo siguiente. Iban a orar al templo. Tú te acordarás de lo que dijo Jesús. Iban a orar al templo y doy porque yo ayudo. Y ese hombre fariseo, que en apariencia era una buena persona, una persona con moral, una persona que estaba buscando agradar a Dios, había sido engañado por su propio orgullo y arrogancia. Porque hermanos, debemos entender una cosa. Nosotros al orar y al conectarnos con Dios, vamos a sentir la grandeza de su santidad y nos va a hacer ver nuestra bajeza en nuestro estado de pecaminosidad, de debilidad que tenemos como seres humanos. Hermanos, yo sé que pensar en la santidad nos da temor, nos parece imposible o inalcanzable, y quiero decirte que realmente lo es. No es posible en nuestras fuerzas. No es algo que surge de lo bueno que somos nosotros. La santificación es una obra que el Espíritu Santo hace por gracia en tu vida y en mi vida para que podamos comenzar un proceso de transformación de nuestro corazón de dentro hacia afuera. La esencia de la santificación no está en hacer cosas externas que se ven, sí se va a reflejar ahí, pero lo más importante es que nuestro corazón esté siendo transformado por la presencia de Dios en tu vida y en nuestra vida y comenzar a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, la santificación tiene el propósito de transformar el corazón, esos pensamientos y actitudes que hicieron pedazos nuestras vidas y que ahora Dios quiere cambiarlas para que podamos experimentar algo nuevo en nuestras vidas, que podamos experimentar su restauración. Dios usa la santificación para restaurar en nosotros su imagen en nuestras vidas al darnos un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu y poder desarrollar así pensamientos, actitudes y conducta que nos hagan parecernos más a nuestro Señor Jesús. Así que el mundo no entiende la santidad. Para el mundo eso es locura. Pero quiero decirte una cosa, al mundo no hay que explicarle la santidad, al mundo hay que mostrársela. Y que tú y yo podamos ser diferentes cuando el mundo está pensando que vas a correr en cierta dirección. Hermanos, tenemos muchas oportunidades todos los días para que por la gracia de Dios podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. No se trata de una superioridad moral, por favor. Fuera de Cristo, ¿qué otra cosa buena hay en nosotros? Hermanos, no se trata de juzgar a los demás y decir yo soy muy buen cristiano y los demás son unos viles pecadores. No, hermanos, se trata de tener la humildad de reconocer que la gracia de Dios es la que ha hecho esta obra extraordinaria en nuestras vidas. Y el propósito de brillar en medio de las tinieblas es que otros más puedan venir a la luz y conocer al maravilloso Salvador que tenemos tú y yo en nuestro Señor Jesús. Así que quiero terminar con el versículo 17, por favor, vamos a leerlo. Y dice la palabra lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira, estas palabras que voy a decir ahora van dirigidas para aquellos que se identifican como creyentes.
Un día vamos a tener que presentarnos delante de nuestro Creador y Él va a juzgar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Ahí no va a haber a quién echarle la culpa, no va a haber contra quién tener que excusarnos y pretextos que podamos poner. Ahí tú solito, tú solita delante de Dios vas a tener que dar cuentas. Y mira, quizá dices, no, eso no va a ocurrir, Dios es amor. Ve al Dios revelado en la Biblia y te vas a dar cuenta que eso está diciendo. Él dice que va a juzgar sin acepción de personas a cada uno. Ahora, ese día, yo quiero que tu esperanza esté puesta en la gracia. Y mi querido hermano y hermana, que cuando Dios te muestre tus pecados, lo único que puedas decir es, Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que te fallé, que deshonré tu nombre, que deshonré tu santidad, que fui débil, que hice muchas cosas que hicieron mal y destruyeron mi vida y la de otros. Pero vengo aquí, no confiado en mi propio mérito, sino vengo aquí refugiado en la gracia de Dios que brota de la cruz del Calvario. Porque ahí Jesús, mi Señor y Salvador, pagó por cada uno de mis pecados ahí. Y después de haberle conocido, te amé, te seguí, sí de manera imperfecta, porque estaba yo en mi carne y en esta naturaleza pecaminosa con la que batallo día a día. Pero por eso mi esperanza está puesta en la gracia que nos ha sido dada y que será manifestada de manera plena cuando Jesucristo vuelva. No en mis obras, no en lo que serví, no en lo que pude hacer, sino en lo que Cristo hizo por mí. Hermanos, amigos, la cruz es el refugio del pecador, como tú y como yo. Y quiero animarte a que ahí puedas encontrar el refugio del Señor para tu vida. Ahora Pedro termina en este versículo diciendo, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y mira, Dios es alguien digno de ser temido. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la sabiduría de los proverbios, nos dice excelentes resultados para aquellos que caminan con un temor reverente, con un respeto profundo hacia Dios. Quiero leerte 3 versículos rápidamente para que veamos las bendiciones de tener temor del Señor en nuestra vida. Mira lo que dice aquí Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Mira cómo el temor al Señor nos aparta de esas conductas que son tan coloquiales, tan comunes en nuestro mundo. Proverbios 14:27 dice lo siguiente: el temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Y todavía tengo uno más que está súper padre y que yo te animo a que lo subrayes y lo memorices. Mira lo que dice Proverbios 22:4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿A poco no es por lo que estás luchando todos los días? Riqueza, honor o fama y una larga vida. Y lo estás buscando ahí con las voces que te están confundiendo. Dios dice, condúcete con temor a mí, y el temor del Señor te conducirá a riquezas, a honor y a una larga vida. Así que, mis queridos hermanos, no nos conformemos